reestructuración, la determinación de la composición del capital, qué es lo que vamos a poner nosotros y qué es lo que vamos a financiar, un adjunto donde les mostramos cuáles son la documentación que tiene que presentar ustedes cuando tienen que hacer una carpeta de crédito para solicitar un préstamo, distintas alternativas del servicio de crédito, de dónde pueden sacarlo, ¿sí? De bancos privados, de bancos públicos. El cálculo del costo medio de capital, un gráfico acumulado de egresos e ingresos a través de los años para determinar incluso el periodo de recupero, y un apartado dentro del Excel, una hojita donde están las fórmulas que pueden llegar a necesitar ustedes para determinar los distintos índices que sirven para el análisis financiero, expresado con sus denominaciones y su forma de calcular. Cuando estábamos en presencialidad, lo que hacíamos nosotros era, entre todos los equipos, toda la gente reunida en el aula, un foro donde cada uno de los equipos comentaba cómo qué habían hecho en esta etapa en cuanto a la obtención del crédito, cuáles habían sido las opciones, y se debatía dentro de la clase la conveniencia o no de lo que habían adoptado. Vamos a... Ahí mientras agrego, Fer, que cuando hacíamos ese debate estaba bueno porque había un equipo que hacía de banco privado, otro de público y otro de cliente, ¿no? Y el punto era que busquen quién era, desde el equipo que hacía de cliente, a quién elegía, ¿no? Bueno, por lo general no había mucha duda al final, pero estaba bueno el debate. Bueno. Para hacer el presupuesto económico y el presupuesto financiero, del cual vamos a ver cuáles son las diferencias después, nosotros nos vamos a nutrir, tenemos que saber cuáles serán las inversiones necesarias, cosas que ustedes ya hicieron, como este Excel está relacionado, puse un ejemplo cualquiera sobre lo mismo que habíamos hecho anteriormente en la etapa 5, para tener como referencia, y del total que calculé acá en este ejemplo, supuse que los socios iban a aportar este dinero que está acá y íbamos a pedir un préstamo por esto. Esto lo tomé como referencia, lo que está acá, considerando o poniéndome desde el punto de vista del banco, y si yo como banco te voy a dar un préstamo, te voy a dar un porcentaje de lo que querés invertir en el activo fijo, y pensando que si en algún momento ustedes, como gente que me pidió el préstamo, no me pagan, yo me puedo agarrar de algo.
Entonces, vamos a ver cuando hagamos el cálculo, es que de lo que les voy a dar yo como banco, como préstamo, es un porcentaje de la tierra, de los edificios, de las instalaciones, si hay viviendas, pero por ejemplo, de los equipos de protección personal, no me voy a poder agarrar si quiero cobrarles. Pues los equipos de protección personal están usados, no tengo forma de venderlos, pero las otras cosas sí. Del montaje no, porque el montaje es un valor que se gastó en el momento de instalar las máquinas, pero que yo no voy a poder revender. Por lo tanto, de este valor que está acá, yo lo consideré como el 60% de donde yo me puedo agarrar. ¿Sí? Que es la consideración que también ustedes van a tener que tener cuando tenga que presentar la carpeta de crédito solicitando el crédito correspondiente. No le van a dar el tanto por ciento del capital total necesario, porque hay un montón de cosas de las cuales el banco no se va a poder agarrar. ¿Sí? Eso en cuanto a primera consideración. Como lo vamos a aplicar en el presupuesto económico y financiero, primeramente lo que quiero mostrarles, o reforzar un poquitito, es los tres sistemas de amortización que explicó anteriormente Graciela y que acá a través de un ejemplo numérico podemos llegar a ejemplificarlo. Como decía Graciela, el sistema alemán o de amortización constante, los intereses son decrecientes sobre el saldo y lo que es constante es la cuota capital. Y para este ejemplo, utilizando el mismo valor que les había mostrado anteriormente, que equivalía al 60% de lo que el banco puede llegar a tomar si es que ustedes no pagan, consideré que el préstamo lo íbamos a pagar en 5 cuotas mensuales a una tasa nominal anual del 19%, y el cálculo de la cuota capital se hace directamente dividiendo la totalidad del préstamo, que es esta, dividido la cantidad de cuotas. Por lo tanto, como ustedes ven acá, la cuota capital va a ser constante de acuerdo a ese cálculo. Los intereses, que son decrecientes, como se ven en el gráfico que estoy mostrando acá, para la primera cuota es el total de lo que nos solicitaron por la tasa efectiva mensual, que es dividiendo esto dividido 12. ¿Sí? Por lo tanto, la cuota de la primera cuota, la redundancia, se calcula obteniendo este valor. Pero la cuota de la segunda cuota, el valor de la segunda cuota, es restando al valor inicial del préstamo la primera cuota de capital que ya se pagó. Y sobre eso se aplica la tasa efectiva mensual para determinar la segunda cuota, y así sucesivamente. Como verán acá, la cuota capital es siempre la misma, esto es lo que calculamos para la primera cuota, el total de la cuota de servicio o capital más interés es esta, y restándole lo que pagamos de cuota capital, queda esto. Y así sucesivamente hasta que el saldo de la deuda es 0. Para reforzar lo que había dicho Graciela anteriormente, ahora que mueve un poquito. Ahí está. Que me tapaba. Como verán, la cuota capital siempre es la misma y lo que va disminuyendo son los intereses. ¿Sí? Si calculamos
lo que pedimos inicialmente más la suma de los intereses, esta operación pasa de ser 64.970 a 68.014 pesos. Lo que la misma operación, pero calculadas por el sistema francés o de amortización progresiva, tiene otra consideración. Si ustedes ven el gráfico, siempre se paga lo mismo, pero al principio, lo que decía Graciela, se paga más interés y menos capital, y al final mucho menos interés y más capital. Por eso no conviene acá al principio achicar cuotas, sino que cuando queremos achicar cuotas es al final del préstamo, donde estamos pagando menos intereses. Algunas consideraciones: las cuotas siempre son constantes, ¿sí? Los primeros años se paga una cantidad mayor de interés que de capital, y en el periodo final se paga más capital y los intereses son menores. ¿Cómo se calcula los valores que hay que pagar mes a mes? A través de estas fórmulas que les dejo acá. Y como ven ustedes, el capital, la cuota capital, va aumentando aplicando las distintas fórmulas, ¿sí? Y las cuotas, los intereses van disminuyendo. Y si comparamos, sumado la cuota capital más los intereses, después de los 6 meses, por el sistema francés, los mismos 6.970 pesos son 68.045 contra 68.014. Como ven, por ese lado es más conveniente el sistema alemán. Pero claro, tiene un inconveniente. La cuota de servicio, capital más interés, al principio, en el sistema alemán, es de 14.009 pesos, y por el sistema francés son 13.609. Es más cara al principio la cuota total que hay que pagar, y es más chica al final en el sistema alemán que en el sistema francés. En estos valores del ejemplo no hay diferencia, pero si nosotros estamos hablando de, en vez de 14.000, 14 millones contra 13.600.000, en los importes varían, cambian, y la diferencia es mucho más sensible a nuestro bolsillo, ¿sí? La ventaja es que tenemos menos costo total, pero al principio tenemos que pagar más. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, profe. Bueno. Les dejo acá unas consideraciones sobre los dos sistemas que habíamos evaluado, y de las consideraciones resalté esto. El sistema francés es más seguro siempre para los bancos, ya que al principio nosotros le vamos a pagar al banco los intereses, y en el sistema alemán es más seguro para el deudor, ya que adelantás cuotas. El interés es menor que el calculado al comienzo, ¿sí? Esa es la diferencia. Como dijo Graciela, hay pocos bancos que dan préstamos con el sistema alemán, la mayoría lo dan con el sistema francés, por lo que decimos acá, que es más seguro para los bancos. Agrego un pequeñito... Por supuesto. Un comentario. Que un dato más que está piola, que es cuando uno llega a la mitad del francés y dice, pagué la mitad de las cuotas. En realidad, no pagó la mitad del préstamo. En el francés en particular tiene que ir más o menos 3/4 para adelante. Y en el alemán, cuando vos pagaste la mitad de las cuotas, efectivamente pagaste la mitad del préstamo. Y eso también está bueno, porque a veces la gente dice, ¿y por qué cuota vas? Ponerle que eran 100.
Y dice, y voy por la cuota 50, ya pagué la mitad del préstamo. No, en el francés debe haber pagado el 20%. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando decimos pagar las cuotas, la persona dice, ah, bueno, la cantidad, pero en realidad el interés que pagó en el francés, recién cuando va más o menos el 75% de las cuotas, pagó efectivamente la mitad. Dato de color. Vamos. Y acá está el amigo sistema americano, que como decía, explicó Graciela al principio, si adoptamos las mismas condiciones de monto del préstamo, cantidad de cuotas, tasas y demás, se refleja de acuerdo a lo que dice esta tabla. Lo que vamos pagando, las primeras cuotas, es siempre el interés solo. Y en la última es donde tú tenés que pagar el interés más lo que te habían prestado. Por lo tanto, la última cuota es la que, como nos pasa a nosotros cuando tenemos que pagar la deuda externa, no tenemos el dinero y tenemos que refinanciar esto nuevamente. Pero tiene una particularidad el sistema americano, que es un sistema combinado en el cual quizás vos pediste el préstamo por este importe, pero en realidad para financiar los activos fijos, porque achicaste costos, compraste una máquina más chica, te achicaste en el terreno, ahorraste en la edificación o lo que sea, no usás todo el valor del préstamo para financiar tu activo fijo. Y te queda un restito que podés ir reinvirtiendo a través de ese mismo plazo para achicar esos 64.000 y pico de pesos que habíamos pedido, restándole lo que ese interés que te van a dar por reinvertir ese saldito, te achica para pagar algo menos. Eso se hace a través de este tipo de cálculo del dinero que podés ahorrar dentro del fondo de amortización y que refleja lo que tenemos acá, estos 1.390 pesos. ¿Sí? A través de la aplicación de esta fórmula y con su comprobación. Esa es la posibilidad que da el sistema americano de amortización de una deuda. ¿Sí? Por supuesto que ningún banco nos da este tipo de posibilidades. No tengo idea, capaz que alguno lo sabe, sé que los norteamericanos cuando compran una casa, ellos viven siempre pagando cuotas, siempre pagando cuotas. Sí, Quizá, sí, decime. perdón, justo era ese ejemplo, el de que los norteamericanos cuando compran la casa, de hecho, cuando compran otras cosas, dicen, poné tú lo que debes en la hipoteca. Es como, vamos a poner un ejemplo, la tarjeta de crédito la suman a la hipoteca. Y siempre pagan, como decís vos, la cuota, perdón, el interés, todos los meses. Porque, ¿qué pasa mientras estamos pagando acá por el sistema, americano? ¿Qué pasa cuando están pagando esto? Ellos pagan una cuota determinada de acuerdo a lo pactado, pero si tienen poder de ahorro adicional, ellos pueden cargar ese ahorro para otras cosas, otro tipo de consumo, mejorar el coche, la universidad, un fondo para la universidad de los chicos, lo que sea, o pueden volcarlo a agrandar este valor para que en el momento que quisieran saldar la deuda, si es que la quieren saldar, sea lo más chica posible. ¿Qué hacen normalmente los norteamericanos? Cuando llegan a este momento, agarran, sacan otro crédito, con eso saldan
la cuota que tiene que pagarle para el primer crédito que sacaron, y así hacen la rueda. De comentarios de gente que vive en Estados Unidos y que aplica este sistema, ellos no quieren ensuciar su imagen crediticia. No quieren en ningún momento dejar de pagar estas cuotas y en ningún momento hacer una negociación para tener que pagar este restito que le quedó acá. Porque si no, la próxima vez no le van a dar el crédito. ¿Sí? Ellos viven, la clase media sobre todo, vive pagando créditos. Pero por eso pueden vivir y mejorar ese estándar de vida que ellos tienen, ¿sí? Con esa filosofía. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, la carpeta de crédito en la solapita esta hace referencia a lo que le dejamos adjunto en el campus virtual. Y vamos a empezar un poquito con lo que es el presupuesto económico. El presupuesto económico, a diferencia del presupuesto financiero, lo que expone o lo que exhibe es claramente si la empresa va a tener ganancias o pérdidas proyectadas para un determinado periodo. Es lo que ellos llaman, perdón que acá está, acá hay una I de más, lo que llaman criterio de vengado. En el momento que pasan las cosas, las asientan. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Vengo con el mismo criterio que les había explicado anteriormente en cuanto a la composición de capital y aclaro que el banco le va a financiar el 60% del capital fijo respecto a las consideraciones que anteriormente les comenté, con las mismas tasas, con la misma cantidad de cuotas y demás. Y le doy una serie de valores para la realización del presupuesto económico en cuanto a precios de venta, al costo de las materias primas, a distintos sueldos administrativos por mes, a cantidades producidas y vendidas, a las cargas sociales que tienen que pagar sobre los sueldos considerados, a los porcentajes que sobre el IVA, que es el 21%, sobre ingresos brutos, 4,5%, ganancias, el 35%, y les hago acá un resumen sobre lo que la empresa invirtió en ese capital fijo, sobre el préstamo, sobre la cantidad de cuotas con sus tasas anuales y mensuales, con sus intereses y el desglose que lo vamos a ver abajo, cómo se realiza por el sistema de amortización alemán. Las condiciones de venta de la empresa son que cobra el 50% en efectivo en el mes que vende y el 50% restante lo cobra al mes siguiente, pero con un 15% de interés. Pero lo que nosotros estamos considerando en esta solapa es el presupuesto económico y dijimos que el criterio es devengado, por lo tanto, cuando ocurren los hechos, lo asentamos. Entonces, si empezamos a desglosar a lo largo de todo el año, mes a mes, qué es lo que pasó, nosotros acá, para calcular lo que se facturó, no cuando se cobró, sino lo que se facturó, lo que, como ven en la fórmula de acá, va a ser seguramente el precio de venta por la cantidad de producto que se produce y se vende. Este B37 seguramente es este que está acá, que es el 50% de lo que se cobra,
y el segundo de los términos es lo correspondiente al otro 50% aplicado el 15% de interés por haber pagado a los 30 días. El cálculo del valor se tiene que hacer por el total y el asiento de la facturación, porque se facturó en ese momento, es por el total de lo que se va a cobrar en efectivo y de lo que se va a cobrar a los 30 días con el 15% adicional. Eso es lo que tiene que estar asentado mes a mes, se cobre o no se cobre. Otro de los rubros que aparecen, y que fue una de las condiciones que puse por acá, es que en el mes de diciembre aparecen, porque en el ejercicio anterior se habían hecho una inversión, y vuelven estos 15.000 pesos, que son los que seguramente se asientan en el mes de diciembre de acuerdo a lo especificado. ¿Sí? ¿Y qué es un ingreso? En cuanto a los egresos, para este ejemplo yo le di determinadas pautas, ¿sí? De costos de materia prima, de sueldos de administración, cargas sociales, de producción con sus cargas sociales. Y dentro de los egresos tenemos que empezar a poner las depreciaciones de los componentes del capital fijo que se van a depreciar, y también tenemos que empezar a poner las cuotas del préstamo que pedimos, que como dice acá, que se empieza a pagar en el mes de febrero. ¿Sí? Ustedes, cuando hagan el presupuesto económico y el presupuesto financiero, acá, en estos rubros, van a tener que poner otras cosas que acá no figuran. Por ejemplo, a ver, servicios. Yo acá no los puse. Cuánto gastan de luz, cuánto gastan de gas, cuánto le pagan a la empresa de vigilancia, los impuestos municipales, los impuestos provinciales. Todas esas cosas no figuran acá. Para hacerlo más simple el cálculo, yo acá no los puse, pero ustedes cuando lo hagan van a tener que ponerlo, porque esos son egresos. ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que tienen que agregar acá? Profe, ¿y esto lo hacemos así desglosado mes a mes en el primer año nada más o hay que hacerlo para los 10 No, años? hay que hacerlo para los 10. Ok. ¿Sí? Y una pregunta, ¿las cargas sociales que se pagan a mes vencido, las reflejamos de esa manera o las dejamos dentro del mes de la grabación? En el presupuesto económico, de hecho, tiene que estar donde está Está bien, puesta. en el financiero lo desglosamos. En el financiero yo no lo quise complejizar. Ah, ok. Cuando lo veamos vas a ver que las cargas sociales las puse en los mismos meses. Ok. ¿Sí? Está bien. La realidad es que las cargas financieras, como vos bien sabés y dijiste, las cargas sociales se pagan a mes vencido. ¿Sí? Cuando vos pagás los sueldos, las cargas sociales se pagan al otro mes. También depende de cuándo en el presupuesto financiero. Vos me vas a decir, pero usted, profe, puso que los sueldos, del sueldo de enero se lo paga en enero. Depende de la empresa. Sí, sí, vos podés pagar el último día hábil del mes. Exacto, y entonces lo tenés que asentar. Y ahí está perfecto. ¿Está? Sí. Listo. Pero eso depende del Sí, caso. No perfecto. puedo poner todos los casos generales. Hay gente que cobra el 5 de cada mes y hay gente que cobra el último día del mes. ¿Sí? De acuerdo a la empresa o de la entidad. Sí. Gracias. Normalmente los entes gubernamentales te pagan el último día del mes, las empresas privadas entre el 5 y el 6 o el quinto día, hasta el quinto día hábil. Son consideraciones particulares.
Pero son cosas que cuando ustedes lo hagan y lo presenten ante el tutor, acá va a haber cosas que faltan. Por eso yo se las digo. ¿Sí? Hay costos de funcionamiento que acá no están. Si no, esto tendría que ser mucho más amplio. ¿Sí? A modo de ejemplo, y para la depreciación, por eso les dejé el comentario en esto, yo puse que la depreciación, que ahora la vamos a ver cómo la calculamos, la tomé en forma global. No puse que la vivienda es a 50 años, que los coches son a 5. Para el ejemplo es esto, ¿sí? Que es una vida útil global, por eso pongo la palabra global, de 10 años. Para el ejemplo, para que quede sentado y para que yo pueda hacer el cálculo. ¿Está? ¿Se entiende? Ustedes tendrán que hacer las depreciaciones de acuerdo a lo que ustedes tengan. ¿Estamos? Entonces, en concepto y en el presupuesto económico, lo que vamos a cargando acá son las cosas tal cual ocurren en el momento que ocurren. Con eso, total de ingresos y total de egresos, lo que nosotros primeramente obtenemos es la utilidad bruta de cada uno de los meses dentro de este año. Después tenemos que empezar a asentar cuáles son los impuestos que uno tiene que pagar. Y una cosa que a algunos les cuesta entender, cuando uno factura algo, nosotros facturamos 100 pesos más IVA. ¿Sí? El IVA, que es del 21% y que en este caso serían esos 21 pesos, no es plata nuestra, no es plata de la empresa que le entra. Es plata que nosotros estamos recaudando a nombre del gobierno nacional en este caso, que cobra sobre lo facturado el 21%. Pero cuando nosotros compramos cosas, llámese materia prima, llámese pagar los servicios de luz, de gas, de internet, el servicio de vigilancia, el servicio de limpieza, las empresas que no facturan a nosotros, que figuran dentro de los egresos, no facturan su servicio más IVA. Eso hace que haya dos tipos de IVA. El IVA débito fiscal, que viene de la facturación, es el 21% de estos 58.050, lo que nosotros facturamos recaudamos a nombre del gobierno, pero hay un IVA crédito fiscal que surge de todas las compras productivas, gastos, servicios de distinto tipo que a nosotros nos cobraron en nombre del gobierno también. Y que nosotros lo pagamos. Por lo tanto, si nosotros ya le tenemos que dar esto al gobierno por lo facturado de nuestras ventas, le tenemos que dar alguito menor porque alguien ya nos sacó IVA de sus ventas, de las ventas de los servicios, de las materias primas, insumos y demás. Por lo tanto, es lo que se le tiene que entregar al gobierno del rubro IVA, es esto que está acá. La diferencia de esto menos esto. ¿Sí? Por eso las empresas que compran todo en blanco, que facturan todo en blanco, necesitan comprar todo en blanco, porque si no, esto, que es lo que le tiene que dar al gobierno, es cada vez mayor. ¿Sí? ¿Se entiende por qué a veces
nosotros escuchamos, uy, sí, porque tengo que comprar IVA, porque si no le tengo que comprar, vender, rendir al gobierno un montón de plata. ¿Se entiende para qué es? Sí, profe. Perfecto. Otra cosa que tenemos que pagar, y en esta no vamos a poder zafar de nada, es de ingresos brutos. Ingresos brutos es una alicuota, depende de la jurisdicción, pero si es un acuerdo multinacional, sí, está bien. Es del 4,5%, en provincia de Buenos Aires 4,5%. Es lo que nos cobra el gobierno provincial. Cada provincia tiene ingreso bruto. Capital tiene uno, o Cava tiene uno, provincia tiene otro, Mendoza tiene otro, Córdoba tiene otro. Eso depende de donde estemos operando. Y acá la mala noticia es que no hay forma de achicarlo. Cada vez que nosotros emitimos esta factura o estas facturas por 50 pesos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y no estoy haciendo política, lo cobran todos los gobiernos, te cobra el 4,5%. No hay tutía. Y no podés descargar nada. ¿Sí? El Estado, Fer, es el socio, siempre es el socio que no aporta nada, pero está como socio. En Yo este pago el caso, 7, Fer, ¿dónde pagas el 4,5? ¿el 7 de qué pagás? De ingresos brutos. ¿Por qué? ¿Porque son monotributistas? No, por la actividad, la alicuota es más alta. Ah, bueno. Los productores de seguro que con mi viejo es más alta. Y en Cava es 4,5. Bueno, también depende del rubro. Imagínense, es un señores. 7% de lo que entra, cualquier cosa es tú, 7%. No importa si ganás, perdés, 7%. Chao. Hay actividades exentas también, por ejemplo, metalúrgica en provincia de Buenos Aires no paga ingresos brutos. Bueno, está. Buen dato. Entonces, de acuerdo al rubro de ustedes, tendrán que ver si este valor que está acá es mayor, es cero o es menor. ¿Mm? Otro de los impuestos que hay que pagar, y eso se paga anualmente, es el impuesto a las ganancias. Normalmente se calcula todo el ejercicio del año, de enero a diciembre, el impuesto a las ganancias se liquida en abril, se paga en abril, si es que hay que pagarlo, si hay ganancia, ¿no? Se paga en abril del año siguiente. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos viendo el presupuesto económico. Por lo tanto, el cálculo en el presupuesto económico del impuesto a las ganancias lo tenemos que hacer mes a mes para saber qué está pasando todos los meses. Aunque sabemos que se va a pagar en abril del año siguiente, el cálculo mes a mes lo tenemos que hacer. Acá funciona como una previsión, ¿no? Lo mismo que sucede para nosotros que estamos en relación de dependencia, también son anticipos, pero anual se paga anualmente. Exactamente. Y como habíamos puesto las depreciaciones dentro de los egresos para cumplir, como decía Graciela, con la normativa que dice que te permite poner las depreciaciones como egresos, aunque la plata no salió de esa depreciación, cuando terminamos de hacer el cálculo de los distintos impuestos que hay que pagar, hay que sumarlo de nuevo para que las cuentas den. Eso hace que mes a mes a nosotros en el presupuesto económico, que determina si hay ganancias o si hay pérdidas en cada uno de los meses, nos dé la utilidad neta. Como verán, en rojo puse los negativos y coincide con los meses en donde estamos pagando las cuotas del préstamo que habíamos pedido, ¿sí? Entonces, quedan como
acá como ganancias y como acá como pérdida dentro del presupuesto económico. Cálculos adicionales que habíamos hecho para cargar dentro del presupuesto económico era lo de la depreciación, que la hacemos por criterio lineal, y que habíamos hablado que era de los rubros que son aplicables las distintas depreciaciones de acuerdo al tipo de producto que sea, que yo la hice para el ejemplo como vida útil de 10 años, por lo tanto el valor anual a amortizar es este, y si ustedes ven acá en la fórmula, la depreciación que cargué en cada uno de los meses es ni más ni menos que el C66, que es el valor anual a amortizar, dividido los 12 meses. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, y lo que tuvimos que cargar acá, como la deuda bancaria, tanto en el rubro capital como intereses, es como era por el sistema alemán, con el monto que les había dicho, las 5 cuotas, con el interés anual, mensual, de acuerdo a lo pactado, y con el cálculo que ya lo habíamos visto cuando expliqué los 3 sistemas de amortización, que es similar, pero que lo cargué acá para tenerlo dentro del presupuesto económico y linkearlo, ¿sí? Para ponerlo acá. ¿Vamos? Esto es B75, que no es más que esta, y así sucesivamente. ¿Se entendió lo que hice en el presupuesto económico? Sí, profe. Bueno. Vamos al presupuesto financiero. Ah, perdón. En el presupuesto económico, yo hice, después del primer año, hice una corrida con una suposición adicional para el segundo año. ¿Por qué? Ustedes en el estudio de mercado plantearon que su mercado en el primer año iba a ser de tanto, en el segundo año de tanto y en el décimo de tanto, ¿sí? Con un incremento año a año que yo quise reflejar en este segundo año de análisis, el periodo 2, en el cual supuse que mi participación del mercado subía un 10% o el volumen de venta un 10%. Con lo cual, este 132 no es más ni menos que, evidentemente, el 120 más el 10%. Y con eso hice exactamente lo mismo que hice en el periodo 1. Ustedes van a tener que hacer hasta el periodo 10, que es lo que pide la cátedra. ¿Sí? Yo hice hasta el segundo, ustedes tienen que hacer los 10. Que no es más ni menos que ir copiando esto que está acá, aumentando lo que ustedes consideren que aumentó el mercado en los distintos años para sacar la utilidad neta para cada uno de los años. ¿Sí? Bueno, ahora sí, perdón. Presupuesto financiero. A diferencia del presupuesto económico, que exhibía ganancias o pérdidas a lo largo de cada mes de cada uno de los periodos considerados, el financiero lo que exhibe es superávit o déficit proyectado, y el criterio no es devengado sino percibido. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos que asentar es el momento en que entran y salen la plata. ¿Y cuándo vamos a necesitar la plata para pagar las cosas que tenemos que pagar?
Las condiciones son exactamente las mismas que las que apliqué en el presupuesto económico, en cuanto a valores, criterios y demás. Bueno, se quedó. Ahí está. Pero, como recuerdan ustedes, en el mes de enero facturaban y cobraban el 50%. Y el otro 50% lo pagaban a 30 días, pero con un 15% adicional. Entonces, esto es lo que se facturó en enero, pero que se cobró la mitad, y esto es lo que se facturó en enero, que se cobró la otra mitad, más el 15%. Lo mismo pasa para febrero, estos dos, para marzo, estos dos, para abril, estos dos, y así sucesivamente. Entonces, lo que nosotros estamos reflejando, es el momento en que entró el dinero, porque lo cobramos en esas fechas. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si nosotros la materia prima, en vez de pagarla en el mes que la compramos toda al contado, negociamos con nuestro proveedor para que nos cobre una parte el mes que la compramos y nos la entregan a 30 días, 60? Bueno, lo tenemos que asentar distinto, no como hice yo, donde mis proveedores son muy malos y yo cada vez que compro algo me lo facturan y me lo cobran en el mes que corresponde. ¿Sí? Si el caso de ustedes, la negociación de ustedes con sus proveedores es de financiación a través del tiempo, acá van a tener que poner otra filita más y en esta poner materia prima, sin IVA, contado 50%, contado 30%, lo que ustedes hayan pactado, y otra filita donde materia prima, financiación 30 días, y otra filita, materia prima, financiación 60 días. Y lo ponen en distintos lugares. ¿Se entiende la diferencia entre mi ejemplo y lo que les puede pasar a ustedes? Agrego un punto, Fer, que por ahí está bueno ver cuando hacemos la parte de la facturación de las ventas, que a veces uno cuando lo calcula nada más no lo nota, pero fíjense que si uno le da financiación al cliente, ¿cuánta plata adicional tenés que tener para el funcionamiento? Porque a veces uno dice, bueno, le doy 180 días. Pero implica un montón de plata que tenés que tener dentro de la empresa para aguantarte esos 180 días. Y yo me acuerdo que una vez me dieron un ejemplo que decía, vendo cada vez más y tengo cada vez menos plata. Y el contador de turno le dijo, pero fíjate vos, toda la plata que tenés que tener para dar el financiamiento para cada una de esas ventas, ¿no? Así que eso está bueno cuando vean cuando la política de ventas que eligieron se pusieron a determinada cantidad de meses, lo van a ver en estos números también. Fíjense que sin entrar en el análisis de todos estos rubros que son similares a los que estuvimos poniendo anteriormente, acá en la utilidad neta, en el presupuesto económico, la utilidad neta era positiva y en el presupuesto financiero es negativa. ¿Por qué? Y porque el amigo acá no me pagó toda esta plata. Una parte me la pagó acá y otra parte me la pagó acá. ¿Sí? Entonces, una cosa es si me va a dar ganancia o pérdida el negocio, y otra cosa es que yo pueda pagar en el momento que tenga que pagar el dinero. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, fíjense que acá
el IVA, el total de IVA, la diferencia entre el fiscal y el crédito fiscal y el débito fiscal, ya la senté no en el mes de enero, lo correspondiente a enero, lo puse en el mes de febrero, porque la diferencia de IVA se paga a principio del mes siguiente. Entonces, la plata la voy a necesitar acá. Si vos el 30 de enero no tenés la plata, pero la tenés el 5 de febrero para pagar la diferencia de IVA, no tenés problema. ¿Sí? Por eso la senté acá, a diferencia de este, donde la asenté acá. ¿Sí? Se cargan las cosas que se tienen que pagar en el momento que se tienen que pagar en el presupuesto financiero. Para saber si tenemos en el momento que hay que pagar la platita. Si no, estamos sonados. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes analicen esto que les subimos nosotros de presupuesto económico y financiero, van a ver que los momentos son distintos. ¿Sí? Y los valores de utilidad neta en el financiero son distintos que en el económico. ¿Vamos? Por supuesto que después le empezó a dar positivo, lo que antes en enero en el financiero le daba negativo, cuando se empezó a hacer la rueda, empezó a darle positivo. Porque acá, en febrero, aparte de este 50% que venía de enero, le entró el 50% de lo facturado en febrero. Entonces ahí cambió la ecuación y esto se me convirtió en positivo. ¿Está? Aprovecho, Fer, y hago una pregunta para los chicos. ¿Cuál les parece que es el que más refleja la realidad de los dos presupuestos? ¿El económico o el financiero? El financiero. El financiero. Sí, ¿por qué? Uno sobre el devengado. Uno sobre el devengado y el otro el proyectado, digamos. Y bueno, y en términos, vamos a decir, criollos, ¿qué significaría? Que uno es lo que vos estimás y otro es el real, digamos. Ahí está, ese es. Es como dijo Fer, al principio, la venta, al principio la cobraste, en el económico la cobraste supuestamente todo al principio, pero no es la realidad. La realidad es que la cobraste financiada al otro mes. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Fernando habló del presupuesto económico y financiero. En el presupuesto económico hablamos de que se registra en el momento que se realiza la compra o la venta, ¿no es cierto? Y en el financiero se produce el desfase en cuanto a cuándo verdaderamente lo voy a cobrar. La pregunta que quiero hacer es, ¿el monto de IVA va a variar? No, profe, porque eso depende del momento en el que lo facturó. Claro, el cálculo de IVA es mensual y tiene que ver con los ingresos menos los egresos del mes. Ok, es decir, está bien lo que él marcó, que se paga, se anota al mes siguiente, ¿ok? Pero los montos son los que ya calculaste en el económico, porque sobre eso el gobierno te cobra, no le importa cuándo recibís el dinero vos, sino cuándo facturás, ¿ok? Ustedes vieron que en el 2020, cuando empezó el tema de la pandemia, y hubo tanto despelote de empresas que no tenían trabajo y demás, hubo, creo que una resolución de la FIP, era donde le habían dado un poco más de pedal al pago de ciertas obligaciones, porque la empresa que había vendido y entregado un determinado producto, cuando el cliente le quería pagar, no podía pagar, por lo tanto tenía que pagar
el IVA de lo que había facturado, pero que no tenían plata. Y pasa, un ejemplo que les doy otros años, un empresario conocido mío trabaja haciendo tareas de mantenimiento y montajes grandes, de montos importantes. Y en uno de los ejemplos que yo recuerdo de su trabajo era que estaba haciendo el mantenimiento de las calderas que están en la central eléctrica de Costanera, que son las que generan el vapor, que mueven las turbinas, que generan la electricidad. Se imaginan el tamaño de las calderas, ¿sí? Tienen varias calderas y son importantes. Hacer el mantenimiento de una caldera como esta es un presupuesto de reparación importante. A ellos le pagan por avance de obra, ¿sí? Entonces, durante el mes de enero, trabajaron sobre un total de 10 millones de pesos. Hicieron uno, viene el inspector, le aprueba el avance de obra y le presenta la factura al el contratista y el Central Costanera se toma el tiempo para tomar toda la documentación y generar el pago. Pero resulta que si lo facturó en enero, el 5 de febrero tiene que pagar el 21% de 1 millón, que son 210.000 pesos. Y la empresa todavía no cobró nada de lo facturado y le tuvo que pagar el sueldo a los empleados que trabajaron durante enero y tuvo que pagarle al fisco el 21% de lo facturado, que son 210.000 pesos. Entonces ahí había un desfasaje tal que si no había un auxilio de un adelanto del avance de obra que le daban a los contratistas, no había empresa que pudiera subsistir, ¿sí? Tenía que tener un resto infernal. ¿Entienden cuál es el movimiento de dinero? ¿Y por qué ese presupuesto financiero, que en este caso son por los valores 5.500, todo eso, cuando se convierten en millones, es difícil de cubrir? Porque acá estamos hablando de 10.000 pesos. Decimos, 10.000 pesos, no hay problema, lo tengo en la cajita, la que saqué del banco para la compra de la semana. Pero si son 10 millones, porque esto es negativo. Por eso, profe, ahora generalmente las pymes que como que se meten en el programa de Mi Pyme y demás, de AFIP, pagan el IVA a 90 días. O sea, como para darle un poquito más de financiamiento y evitar esto que pase esto que estaba diciendo recién. Claro, lo tributario muchas veces es inflexible, porque la norma dice que vos durante el mes de enero todo lo que facturaste, la diferencia de IVA la tenés que pagar a principios de febrero. Sí, macho, pero no hay forma. Si no tenés movimiento, si no tenés una... Si venís de un año de pandemia que no tenés la rueda hecha, no podés agarrar la plata. La plata no la tenés. Estos 10.000 se los vas a deber a alguien. ¿Se entiende? Por eso el presupuesto financiero es tan importante. Porque nos sirve, en cuanto a los números que arroja, la toma de decisiones para solucionar lo que nosotros estamos notando. ¿Por qué le damos 30 días? Y bueno, quizá el gerente financiero, el director financiero de una empresa, dice que le podemos cobrar el 50% al contado, y si el tipo me quiere pagar a 30 días, le tengo que poner un 15% arriba por el hecho de pagarme a 30 días.
pero capaz que hace toda la vuelta, el mismo gerente financiero y su gente hace todo esto y dice, pará. Nosotros tenemos que cobrar todo al contado. Y el gerente de venta dice, sí, pero si tengo que cobrarle todo al contado, no soy competitivo con respecto a mi competencia que les da pedal. Entonces, ahí es donde toman las decisiones. Esto sirve para tomar decisiones. ¿Le cobro el 50%? ¿Le cobro todo junto? ¿Le puedo pedalear 30, 60, 90 días? Eso depende de la espalda que tenga cada una de las empresas o ustedes mismos, si el presupuesto financiero lo hacen de ustedes mismos. ¿Sí? Va por ahí, gente. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más profe, que quieran hacer? No, una pregunta, capaz que es una estupidez, pero el préstamo, o sea, el ingreso del préstamo, ¿no se refleja en ninguno de los dos presupuestos A ver, como ingreso? acá tendría que, si vos ponés acá el ingreso del préstamo, después acá, con todo esto, lo estás sacando. Claro. ¿Sí? Entonces, al poner solamente esto, vos lo que vas a reflejar es que tenés que pagarlo, el préstamo que te dieron lo invertiste en algo que no mueve a este presupuesto, porque lo tenés en máquina, en edificio y demás. Por lo tanto, a esta operatoria no le hace nada. Porque el banco a vos te dio 64.000, era, no me acuerdo. ¿Dónde está? 65.000 pesos. Y con eso compraste 2 tornos, una fresadora, un torno de control numérico, un autoelevador, esto, lo otro. Pero eso es algo físico. No hace al movimiento del presupuesto financiero. Sí te hace al movimiento esto. Porque te refleja acá. ¿Sí? ¿Lo compartís? Está bien. Sí. Pero, o sea, siempre teniendo esa consideración que el préstamo es como para activos fijos, o si yo pidiera, Sí. por ejemplo, un préstamo para pagar sueldos o para financiar, no sé, parte de la producción, ahí sí lo tendría que meter. Y sí, ahí sí, pero mi consideración no fue esa. No, está bien, perfecto. Profe, si yo pidiera un préstamo para hacerme cargo de esos menos 10.000 del primer periodo. Sí, pero esa es parte de la toma de decisiones que tenés que tomar vos cuando ves este número. Ok. ¿Sí? Para eso está. De hecho, ahí agrego que está buenísimo que lo sacaron porque es ahí donde se ve el concepto de capital de trabajo, es para cubrir esos huecos, que uno tiene que tener esa plata y a veces cuando no la tiene es donde pide el financiamiento. Que está bueno el ejemplo que dieron Erika y Aldo de, che, no tengo ahí, ¿qué hago? Y tenés que pedir para cubrir. Eso está muy bueno y se refleja ahí, ese es el concepto. La toma de decisiones, no tengo la plata, no tengo de dónde sacarla, tengo que no la tengo en mi cajita, tengo que pedirla a alguien. O un prestamista, o un accionista, o un banco, lo que sea. O para que no se produzca esto, tengo que tomar tal o cual acción por acá. Esa es la toma de decisiones. No es un solo camino. Porque como dije yo en el ejemplo, el director financiero va a decir, un momentito, acá tengo un negativo, esto que estamos poniendo acá, esto no va. Es todo acá, se cobra todo acá. Y como dije, como inventé yo, el gerente de venta dice, macho, dame condiciones competitivas, porque si no, no puedo competir.
Si yo no financio parte de lo que vendo, no puedo competir. Y ahí está en cómo se toman las decisiones. ¿Sí? Es un ida y vuelta. Porque acá acá no hay gastos de electricidad, no hay gastos de nada, ¿sí? Pero capaz que las decisiones están por acá. Achicar la plantilla, si hubiera otros rubros, verificar por qué hay un consumo que no es real con respecto a lo que tendría que gastar de electricidad mi maquinaria, dónde está la pérdida. Hay un montón de decisiones. Porque viene por lo más fácil. Recortamos el crédito a los clientes, o achicamos la plantilla de gente para tener menos gastos acá y menos cargas sociales. Viene por lo más fácil, pero capaz que viene por otro lado. Por eso esto, lo que te da es la foto de lo que te va a pasar y tenés que tomar las decisiones. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Bueno, ¿se entendió entonces la diferencia de presupuesto económico, presupuesto financiero? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Me alegro. Categorización. De acuerdo a las categorías y el rubro, y la facturación de cada una de las empresas, las categorías se establecen dentro de lo que es una micropyme, una pequeña empresa, una mediana de tramo 1, 2. Hay distintas, y acá están los distintos rubros, ¿no? Esta es la última actualización, la del 1 de abril, que yo encontré en cuanto a los valores de facturación para cada una de los tamaños de categoría y rubros. Creo que no hay otra. La tenía desde junio del año pasado, creo, actualizada, y ahora actualizaron en abril. De acuerdo a la categorización de la empresa, muchas veces pueden llegar a darle un tipo de créditos que a otras no le dan, o pueden aplicar para algún tipo de subsidio, como dijo Aldo, de CEPYME o algo para un determinado rubro de empresas. ¿Sí? Yo en una época hice 3, 4 años auditorías para la CEPYME de créditos que le habían dado a un determinado rubro de empresas en ese momento. ¿Sí? Había que ir a ver si el dinero que la CEPYME le había dado lo habían aplicado donde realmente habían dicho que lo iban a aplicar. Esas eran las auditorías. Pero bueno, aplicaban de acuerdo a esto, a este criterio que está acá. ¿Está? Este dato les va a servir para ustedes ver dónde pueden meterse, qué tipo de crédito sacar, o buscar en entidades gubernamentales qué tipo de crédito sacar. Por eso está como pestañita adicional. A ver. El costo medio de capital varía si es una sociedad anónima o una SRL. Y partiendo de este valor, que era el que iba a ser de endeudamiento y lo que iba a poner cada uno de los propietarios, traducidas en una sociedad anónima en acciones, se hace un determinado cálculo que deriva en el costo para una SRL o una sociedad anónima, ¿sí? Lo que está reflejado acá, a través de las fórmulas, primero para la SA y después para la SRL, es los distintos, cómo se calculan los costos medios de capital para cada una de ellas.
de acuerdo a cómo ustedes se encuadren, ¿no? Siendo la empresa de ustedes una SRL o una SA. ¿Está? No lo voy a explicar, son números, chicos. No, ya estamos para otra cosa hasta ahora. Sí, sí. Perdón, Fer, ahí agrego como concepto también para que se lleven, que está súper piola de este cálculo, es que es cuánto pone el inversor, cuánto pide a un tercero, y ese juego de entre lo que yo pido y lo que yo pongo, comparado con la rentabilidad que puedo obtener en otras cosas. Y muy chiquitito, con lo que dijo Fer y la profe antes, el concepto de apalancamiento es, ¿pido todo o pongo toda la plata yo? ¿Y contra qué la comparo? Contra un plazo fijo, porque es lo que me da el propio, porque contra el comparo van a ver que en las cuentas compara contra un plazo fijo. Eso solo, que se lleven, después el resto son números, pero eso es muy piola porque justo lo charlamos hoy. Y una cosa más, en cuanto a la proporción de terceros, ¿sí? Tienen que fijarse cuánto le financian. Ustedes no pueden poner, y me parece un 70-30, cuando el banco verdaderamente por ahí no te da el 70. ¿Está bien? Es decir, tendrían que inspeccionar a ver cuánto es lo que te permite financiar. Por eso el cálculo de presupuesto financiero y económico que yo puse está sesgado. Yo por un lado dije que o establecí que el banco solo me va a dar un préstamo sobre cosas que si yo no pago me las puede sacar, ¿sí? Máquinas, vehículos, casa, inmueble o lo que sea, y que no me va a dar el 100% de todo eso, sino solamente un 60%. Ese es un sesgo que puse yo, que quizás no sea el de ustedes, pero ustedes cuando lo hagan lo tienen que recontra justificar, porque no es voluntad de ustedes que el banco, como dice Graciela, le dé el 70, el 80 o el 100%. Los bancos se rigen por otros criterios, y si no tienen de dónde agarrarse no le van a dar nada. ¿Sí? Porque no suele suceder, cada vez menos, por suerte, que dicen, no, yo pedí de la inversión total necesaria, me dieron todo, el 100%. ¿Por qué? Por decreto. Y no es por decreto. Porque los bancos no trabajan así. ¿Está? Bueno, acá dentro de la pestañita de servicios de crédito les dejamos ciertas consideraciones de distintos tipos de bancos, hipotecario, nacional, de la ciudad, algún banco privado por acá, distintos ejemplos. ¿Me préstamo PYME ahora o algo por así? Yo vi algunos. Quizá alguno está desactualizado, decís vos. ¿Sabes qué? Después voy a buscar y te mando si encuentro alguno. Bueno. Sí, porque hay uno nuevo para la nación y provincia. Sí. Esta pestaña puntualmente no la actualicé. Igual eso cambia todo el tiempo. Ahora, como estamos, va cambiando. Sí. Ellos tienen que averiguar cuáles son las tasas verdaderas, ¿no? No, más vale. Estos son, y justificar con qué banco. Una cosita, busquen en el provincia, porque siempre tiene números. Esa es una, porque el resto te dice, lo negociamos. Pero el Banco Provincia siempre tiene números. Eso, por lo menos para que tengan una idea de cuánto están. Banco Provincia. Lo que pueden sacar de esto que pusimos en esta solapa es que hay distintas alternativas con distintos conceptos de distintos bancos, distintas entidades que, de acuerdo al momento, ofrecen préstamos o sistemas de financiación. Bueno, la función de ustedes es actualizar al día de hoy qué es lo que se consigue para que lo de ustedes sea lo más beneficioso posible. ¿Sí? Creo que lo último que me queda es esto, donde cuando Graciela mostró el gráfico ese que eran los egresos menos los ingresos y el periodo de recupero y todo, que daba la curvita. Bueno, esto es parte de eso, donde yo acá solamente, pero que está formulado, cargué
lo que sucedió en el presupuesto económico en los 2 periodos que analicé, ¿sí? Y que van conformando este tipo de perfil para llegar a un determinado momento donde van a calcular el periodo de recupero. Fíjense que la inversión en el activo fijo era de 108.700 pesos y de acuerdo a, y con el resto de los rubros, llegó a 136.000 y por el cálculo que habíamos hecho de las utilidades en los periodos 1 y 2, vamos recuperando esto y todavía le queda esto por recuperar, en el segundo periodo esto y le queda por recuperar, y como yo no hice más para cargar acá, porque quiero que lo hagan ustedes, seguramente por lo que veo que falta recuperar, más o menos por acá, para mi ejemplo, el periodo de recupero caería. ¿Cómo lo tiene que calcular? Y en el periodo 2 años, 3 meses y 4 días. Que ustedes ya lo saben calcular, no se lo tengo que decir yo a ustedes. Pero esto en cuanto a conceptos. Falta esto, que como no tiene un cálculo, lo tiene que referenciar y aplicar a lo que es el grafiquito este. Y después, para complejizar un poquitito más, volviendo a lo que pedimos como préstamo y sabiendo que el resto de esos 136.000 y pico de pesos lo ponen los integrantes de la empresa, de la sociedad, lo complejicé un poquito más diciendo que el socio aporta de este 71.356 el 60%, el 15% del otro, el 25% del otro. Y a medida que va evolucionando a través de los años la recuperación de esa inversión, lo que van recuperando cada uno hasta llegar a recuperar de este total cada uno de los socios estos parciales. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que todos pongan el 33,33%, pero puede ocurrir que no. ¿Sí? Y esto que está acá son lo que les decía yo, que les pedimos también los distintos índices para el análisis financiero, el de liquidez, corriente y demás, con las formulitas que lo que tienen que cargar acá son los valores. ¿Sí? Rotación del patrimonio, el endeudamiento, la holgura financiera, solvencia, están todos acá. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí encontré, googleando, les mando una página por el chat, que ahí hay un montón de opciones de financiamiento. Son del gobierno, MIPYME, para restaurantes, bares, en los chicos que tienen ahí temas de eso. Busquen ahí que quizás hay temas interesantes. Pueden ayudarlos. Sí, estos se van actualizando. El año pasado no había lo que hay ahora y viceversa. De acuerdo a la coyuntura, van apareciendo cosas. Claro, sí, tal cual, por supuesto, por eso. Sí. Yo aprovecho, chicos y chicas, les pido el presente. Ahí está. Ahí está, van cargando, genios, genias.